Un placer saludarles una vez más, su amigo Dilio Flores reportándose con usted. En este caso, pues seguimos en este mundo de la convergencia de las integrales impropias. En este caso, el ejercicio número 6 de una tarea de cálculo 2 de la Universidad Tecnológica Centroamericana. Nos piden estudiar la convergencia de esta integral x de x partido por el cuadrado de x más 2 veces la raíz quinta de x a la 4 más 1 y nos piden, ya nos dan la idea que la comparemos con la integral de 1 a más infinito de x sobre x, ¿verdad? En este caso, pues, nos dan esa facilidad, ¿no? Porque cuando no la dan hay que buscar, ¿verdad? Si calculamos que la integral puede converger, entonces tratamos de ubicar de encontrar otra integral mayor que esta, ¿verdad? Mayor que la que nos dan, que sea similar para poder ver, porque si converge la mayor, entonces la menor converge. De hecho, aquí escribí un par de propiedades sobre eso que nos dicen que si tenemos la integral, ¿verdad? De una función f de x que sea menor o igual a otra función g de x, a la integral de otra función, entonces dice que si la integral g de x, es decir, la mayor, converge, entonces la integral menor f de x también converge. Pero también nos dicen, ¿verdad?, que si calculamos que la integral diverge, entonces debemos encontrar alguna integral menor que la que nos dan. Porque si la integral menor diverge, entonces la mayor también diverge. Es decir, siempre en estos casos se plantea que f de x es la menor, ¿verdad? Y g de x es la integral mayor. Entonces, en este caso, cuando la menor diverge, también diverge la mayor. Y cuando la mayor converge, también converge la menor. Pero repito, en estos casos ya nos dicen, ¿verdad? Nos dicen que comparemos con esta función, entonces a esa función, ¿verdad? Hay que calcularle ¿verdad? La integral a ver si es convergente o no, ¿verdad? Entonces, la integral de x sobre x, pues es el logaritmo, ¿verdad? De x, porque sabemos que la derivada del logaritmo de x es la derivada del argumento entre el argumento, ¿verdad? Y la derivada del argumento, que es 1, ¿verdad? Aquí se puede escribir que no es necesario, y sobre el argumento, entonces hay que evaluarla de infinito a 1, ¿verdad? En el intervalo de infinito a 1, entonces cuando sustituimos como infinito, ¿verdad? El logaritmo natural de infinito es infinito y el logaritmo de 1 es 0. Entonces nos queda infinito menos 0, que es igual a infinito. Entonces la integral, ¿verdad? La integral diverge, ¿verdad? Es divergente, ¿verdad? Como esta diverge, entonces la otra también, ¿verdad? Es lo que escribo aquí en forma simbólica porque no me cabe en línea recta. Por tanto, ¿verdad? Si esta que nos dieron diverge, entonces la que sigue también diverge, ¿verdad? También diverge. Pues también nos piden ahora, ¿verdad?, estudiar la convergencia de la integral siguiente, ¿verdad? En el intervalo de 1 a infinito del logaritmo natural de x sobre 1 más x cuadrado al cuadrado, ¿verdad? Es una integral un poquito difícil de resolver, pero aquí nos están pidiendo, no siempre nos ayudan al decir que la comparemos, ¿verdad?, con esta integral de 1 sobre x elevado al alfa, ¿verdad? Y alfa ¿verdad?, con un dominio abierto, ¿verdad?, en un intervalo abierto de 1 a 4, es decir, no incluye el 1, porque si incluyésemos el 1, entonces aquí, ¿verdad?, aquí sería otro resultado, pero obedeciendo, ¿verdad?, obedeciendo lo que nos piden. Entonces yo calculé la integral para alfa igual a 4, ¿verdad? Entonces aquí la tengo planteada, ¿verdad? Y entonces tenemos planteado que esta integral es menor, ¿verdad?, que esta, ¿verdad? Es menor que esta. Y lógicamente esta está dividida entre x cuadrado a la 4, ¿verdad? Entonces calculé la integral ¿verdad?, para x elevado, para alfa a la 4. Entonces, ¿verdad?, la integral de alfa a la 4 sería x a la menos 4, ya integrada. Ustedes saben que se le suma 1 al exponente y se divide por esa suma. Entonces ese resultado sería x a la negativo 3 sobre negativo 3, ¿verdad?,
Entonces este exponente negativo 3 lo pasamos abajo positivo y nos queda que es igual a 1 sobre negativo 3x cúbico, ¿verdad? Evaluado de 1 a infinito. Luego aquí ya lo planteamos evaluado al infinito y evaluado en 1, ¿verdad? Evaluado en 1. Entonces, tenemos que aquí, ¿verdad? Sabemos que aquí el resultado es infinito al infinito. Infinito al cubo es infinito por negativo 3 es negativo infinito y 1 entre negativo e infinito es 0, ¿verdad? Entonces este resultado es 0 y luego aquí tenemos que 1 al cubo es 1 y por negativo 3 es negativo 3, ¿verdad? Es negativo 3, entonces tenemos 0 menos 1 sobre negativo 3, pero menos por menos es más, entonces, ¿verdad? La integral que nos dan nos dio a un, ¿verdad? Igual a un tercio. Entonces si la integral esta converge, entonces la original que nos dieron también converge, ¿verdad? Si la mayor converge, converge la menor, que fue la original que nos dieron. Nos piden en la 8 estudiar esta también convergencia, ¿verdad? Es similar, nada más que en vez del logaritmo natural de x, aquí lo que hay es x. ¿Verdad? Entonces prácticamente es el mismo ejercicio, excepto, ¿verdad? Que en el anterior, en el 7, aquí es logaritmo natural de x y aquí es, ¿verdad? Es x. Entonces tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos, nos piden que lo comparemos con, ¿verdad? La integral de 1 sobre x cúbico, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Aquí lo planteamos ¿verdad? Este criterio de comparación porque nos piden que comprobemos la convergencia, entonces posiblemente haya convergencia, entonces planteo, ¿verdad? El de la convergencia que dice que si la integral mayor converge, entonces la integral menor también converge, ¿verdad? Entonces, en este caso, la integral que nos dan de comparación, ¿verdad? Es mayor que la integral, ¿verdad? Que nos dan originalmente, ¿verdad? Esta es menor que esta porque esta está al cubo y esta está a la 4, ¿verdad? Este es x cuadrado, al elevarlo a la 4 es x a la 4, entonces vamos a trabajar con la que nos dan como referencia para comparación. X al cubo sería x a la negativo 3, ¿verdad? Y ya integrado sumándole 1 sería a la negativo 2 sobre 2 y el intervalo es, ¿verdad? De sobre negativo 2, ¿verdad? Por eso el menos va aquí y el intervalo de integración es de, ¿verdad? De evaluación es de 1 a más infinito, ¿verdad? A más infinito, aquí lo volvemos a plantear ya sustituyendo, ¿verdad? Infinito a la negativo 2 sobre 2 menos, ¿verdad? Menos porque el término es negativo y luego menos del concepto de evaluar, ¿verdad? Que se resta, ¿verdad? Es decir, este menos es del concepto que se resta el segundo, ¿verdad? El segundo intervalo, el segundo miembro del intervalo, ¿verdad? Y esto es porque la integración nos dio un dato negativo, ¿correcto? Entonces nos quedaría 1 a la negativa, ¿verdad? Al sustituir a x por 1, 1 a la negativo 2, ¿verdad? Entonces sabemos que este infinito a la negativo 2 lo podemos plantear abajo como infinito a la positivo 2 y lo mismo este 1 a la negativo 2 lo podemos plantear abajo como 1 a la positivo 2, ¿verdad? Entonces luego tenemos que estos dos signos menos por menos es más, ¿verdad? Sabemos que 1 entre infinito al cuadrado es infinito. Infinito por 2 es infinito y 1 entre infinito es 0. Entonces aquí nos queda menos 0, ¿verdad? Pero el 0 no es ni positivo ni negativo, es elemento neutro. Entonces luego acá nos queda más. 1 al cuadrado es 2, por 2 es 2, entonces nos queda un medio. Entonces, de casualidad también esta integral, ¿verdad? Nos dio como resultado un medio y como es la integral mayor de las dos, ¿verdad? Se aplica el primer criterio de comparación, que cuando la integral mayor converge, también converge la integral menor, que fue la que nos preguntan, ¿verdad? Nos preguntan que si esta converge, entonces ¿cómo converge la que nos proponen de comparación? Entonces, por lo tanto, esta también converge, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a una integral más, estudiar la convergencia de la integral de 2 a más infinito de todo esto. De este polinomio, un trinomio, ¿verdad? En el numerador y un,
¿verdad? Hay 5 términos en el denominador. Entonces aquí nos piden que tomemos como referencia la integral en el mismo intervalo de x sobre x cuadrado, ¿verdad? Porque, ¿verdad? En los términos mayores es x a la 4 y x cuadrado, ¿verdad? Entonces al dividirlos nos queda un x cuadrado abajo, por eso es que nos ofrecen esa, ¿verdad? Esa integral para poder hacer la, ¿verdad? La comparación. Entonces también esperamos que esa integral es mayor, ¿verdad? Y que si converge, entonces la que nos dan también va a converger. Entonces aquí planteamos, ¿verdad? Que la integral que nos dieron es menor que la que nos dicen que utilicemos para comparación. Entonces esperamos que diverja la segunda integral la mayor para concluir que la primera integral menor también converge. Entonces aquí planteamos, ¿verdad? Planteamos el x cuadrado arriba, ya no abajo sino arriba, pero cambia el signo del exponente y aplicamos, ¿verdad? La integración, se le suma 1, sería menos 1 sobre menos 1, ¿verdad? Sería x al exponente menos 1, perdón, más 1 sobre el exponente más 1. En este caso es menos 2 más 1 es menos 1 y va dividido por eso, ¿verdad? Entonces nos quedaría este menos, lo podemos acomodar acá en medio, ¿verdad? Y también la x la pasamos abajo con exponente positivo. Aquí está con negativo, entonces la podemos pasar, ¿verdad? Abajo con exponente positivo, cambiándole el signo del exponente. Entonces ya aquí ya para evaluar sería, ¿verdad? Negativo 1 sobre infinito menos, ¿verdad? Menos negativo 1 sobre 2, ¿verdad? Porque este menos, como le repito, es el de la operación que cuando evaluamos, ¿verdad? En el primer, ¿verdad? En el primer valor del intervalo, luego se resta la evaluación en el segundo, que en este caso el segundo es 2, ¿verdad? Y negativo 1 sobre x, esto sería negativo 1 medio. Entonces, sabemos que 1 sobre infinito es 0. Menos por menos es más, ¿verdad? Y nos queda como resultado 1 medio, ¿verdad? También nos dio 1 medio esa integración, entonces converge la mayor, converge la menor. Y vamos con este último, ¿verdad? Vamos con este último a estudiar la convergencia de la integral, ¿verdad? Esta integral, como es larguita, un poco complicada, entonces yo le escribí integral 1, ¿verdad? Y a la que nos piden que comparemos, le escribí integral sub 2, ¿verdad? Nos piden que comparemos porque al dividir los términos mayores, el término mayor de arriba, el exponente mayor es 3 medios de x y el menor es 2x, es decir, 4 medios de x. Entonces al dividirlos, ¿verdad? Se restan, quedaría negativo un medio, ¿verdad? Un x medio, ¿verdad? Si usted a 4 medios de x, o mejor dicho, a 3 medios de x le resta 4 medios de x, le queda negativo un medio de x, que es este valor. Entonces le llamamos la integral 2 y empezamos a trabajarla, ¿verdad? Y aquí planteo que la integral que nos piden que evaluemos es menor que la integral 2 que nos dan para hacer la comparación, ¿verdad? Es menor sin duda, ¿verdad? Es menor sin duda porque es lógico que esta tiene un montón de, ¿verdad? Un montón de datos, ¿verdad? Entonces es menor la que nos dan y es mayor la que nos piden para que comparemos. Entonces aquí vamos a trabajar con cambio de variable, ¿verdad? Aquí tenemos menos x medio, entonces en este caso u va a ser menos x medio, entonces de u va a ser menos un medio de x, ¿verdad? Porque es como que tengamos aquí un medio, ¿verdad? Aquí es como que tengamos un medio de x. Entonces la integral sería menos un medio por el diferencial de x, porque estamos derivando, ¿verdad? Estamos derivando a u, pero respecto a x. Entonces nos quedaría un medio de x. Entonces de x sería, este negativo un medio pasaría a dividir a de u, ¿verdad? Y si usted a de u lo divide entre negativo un medio, le da que el resultado es negativo 2 de u. Entonces de x es negativo 2 de u. Aquí se lo pongo más explicadito, ¿verdad? Más riguroso el planteamiento de u en base a x, va la derivada de u con base en x de negativo x medio, ¿verdad? Entonces eso es igual a negativo un medio,
Pero este de x que divide pasa al otro lado a multiplicar. Entonces tenemos que d es igual a negativo 1/2 de x, lo que le planteé aquí. Arriba es una forma más expedita de exponerlo, de explicarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este negativo 1/2, para despejar a dx, este negativo 1/2 va a pasar a dividir a du. Entonces, dx es igual a du sobre negativo 1/2. Entonces, si a du, que está absoluto en el numerador, le pongo denominador 1, entonces hacemos, ¿verdad?, la multiplicación de los extremos y los medios. Du por 2, por menos 2, es negativo 2 du. Y 1 por 1 es 1, ¿verdad? Y negativo 2 entre 1 es negativo 2. Entonces nos queda que de x es igual a negativo 2 du. Entonces aquí empezamos a hacer la sustitución. Negativo x medio es u, entonces queda e a la u, ¿verdad? Y de x decíamos que es negativo 2 de u. Entonces ahí estamos planteando ya en función de la variable que cambiamos. Entonces este negativo 2, por ser una constante, puede salir del integral. Entonces nos queda, ¿verdad?, la integración de EU por su diferencial de U, ¿verdad? Entonces planteamos el negativo 2 que multiplica a la integral, que en este caso sabemos que la integral de E a la U es el mismo valor, E a la U, ¿verdad?, a evaluarse en el intervalo de infinito y 2, ¿verdad? Entonces, ya aquí volvemos ya integrado, volvemos a sustituir a U por la negativo x 1/2 que decíamos, ¿verdad?, cuando hicimos la sustitución, y ahí sí ya empezamos, ¿verdad?, a evaluar. Yo no acostumbro a veces a escribir el límite, ¿verdad?, porque de un solo planteo ya la evaluación, ¿verdad? Entonces, este negativo 2 multiplica a la evaluación de, ¿verdad?, de 2 a infinito, ¿verdad?, más infinito. Entonces por eso lo escribo afuera, negativo 2, y luego empezamos a sustituir, ¿verdad? Entonces, donde está la x, sustituimos infinito, nos queda e a la menos infinito sobre 2 menos e a la menos 2 sobre 2, ¿verdad? Este sería el 2 de arriba, el x, y este sería el infinito en el que estamos evaluando, el intervalo de evaluación. Entonces, ¿verdad?, aquí tenemos negativo 2, sabemos que negativo infinito entre 2 es negativo infinito, ¿verdad? Y aquí nos queda menos e a la menos 1, menos 2 sobre 2 es menos 1, y luego, ¿verdad?, pasamos abajo el e a la infinito para cambiarle el signo, ¿verdad? Aquí está como e a la menos infinito, entonces es igual que 1 sobre e a la más infinito, y lo mismo hacemos aquí, e a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre e a la 1, que no es necesario, ¿verdad?, escribirlo como exponente. Entonces menos 2, ¿verdad?, nos multiplica a 0. Sabemos que 1 entre infinito, ¿verdad?, e a la infinito es infinito. Súper infinito. Y entonces, y 1 sobre infinito es igual a 0, ¿verdad? Entonces aquí nos queda menos 1 sobre e, ¿verdad? Entonces hacemos la multiplicación, la distributiva, menos 2 por 2 es 0, ¿verdad? Y menos por menos, ¿verdad? Y menos por menos es más. Aquí simplemente hago desaparecer el 0, ¿verdad? Y menos por menos es más, entonces nos queda 2 por 1 es 2, nos queda que, ¿verdad?, que la integral es 2 sobre e, que aproximadamente es igual a 0.7358. Entonces, como converge la mayor, entonces también converge la menor, ¿verdad? Hasta aquí paramos con estos ejercicios. Vamos a seguir porque son muchos ejercicios de esa guía. Muchísimo gusto por prestarme su atención. Síganme regalando la alegría, ¿verdad?, de haber recompensado el esfuerzo de tenerlo a usted suscrito en mi canal. Muchísimas gracias. Odilio Flores le saluda y le desea muchas bendiciones. Con permiso.